436. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central caracterizada por la tríada de inflamación, desmielinización y gliosis, tejido cicatricial, y pérdida neuronal. Su evolución puede consistir en recaídas, remisiones o ser progresiva. Las lesiones suelen ocurrir en diferentes momentos y en distintas localizaciones del sistema nervioso central, es decir, están diseminadas en tiempo y espacio. Afecta a casi 900.000 estadounidenses y a millones de personas en todo el mundo. La evolución clínica puede ser extremadamente variable, desde una enfermedad benigna hasta una alteración de rápida evolución e incapacitante que requiere ajustes significativos en el estilo de vida. Manifestaciones clínicas. La esclerosis múltiple puede comenzar de forma repentina o insidiosa. Los síntomas pueden ser acentuados o tan insignificantes que la persona tal vez no acuda al médico durante meses o años. De hecho, en la necropsia de algunas personas que no presentaron síntomas durante toda su vida, se ha descubierto de manera inesperada que tenían esclerosis múltiple. De manera similar, en la actualidad, un estudio de resonancia magnética realizado por alguna causa no relacionada con la enfermedad puede revelar signos de esclerosis múltiple asintomática. Las manifestaciones de la enfermedad son muy variadas y dependen del sitio del sistema nervioso central en que se encuentren las lesiones. Cuadro 436, 1. En la exploración, por lo general, se identifican signos de disfunción neurológica, a menudo en sitios asintomáticos. Por ejemplo, una persona inicialmente puede tener síntomas en una extremidad pélvica y signos en ambas. Los síntomas sensitivos son diversos e incluyen parestesia, como punzadas, comezón, hormigueo, prurito o ardor doloroso, e hipoestesia, disminución de la sensación, insensibilidad o una sensación de que la zona está muerta. También son comunes sensaciones desagradables, por ejemplo, que algunas partes del cuerpo parecen estar edematosas o húmedas, cruentas o apretadamente envueltas. Las deficiencias sensitivas del tronco y los miembros pélvicos por debajo de una línea horizontal en el tronco, nivel sensitivo, sugieren que la médula espinal es el punto de origen de la perturbación sensitiva. Esta suele acompañarse de una sensación de banda y constricción alrededor del tronco. El dolor es un síntoma frecuente de la esclerosis múltiple y afecta a más del 50% de los pacientes. Puede surgir en cualquier parte del cuerpo y cambiar con el tiempo a otros sitios. La neuritis óptica incluye disminución de la agudeza visual, penumbra visual o menor percepción del color, desaturación, en el campo central de la visión. Los síntomas pueden ser leves o evolucionar hasta la pérdida visual grave. En raras ocasiones, se pierde por completo la percepción lumínica. Por lo general, los síntomas visuales son monoculares, pero pueden afectar a ambos ojos. Antes de la pérdida visual o al mismo tiempo, suele haber dolor periorbitario, agravado por movimientos de los ojos. Se puede identificar un defecto pupilar aferente, capítulo 28. Los datos del examen de fondo de ojo pueden ser normales o señalar edema del disco óptico, papilitis. La palidez de atrofia óptica, a menudo es consecuencia de la neuritis óptica. La uveitis es rara y debe plantear la posibilidad de que existan otras entidades patológicas en el diagnóstico, como sarcoidosis o linfoma. La debilidad de las extremidades puede manifestarse en forma de pérdida de la potencia o de la destreza, fatiga o trastornos de la marcha. La debilidad inducida por el ejercicio es una manifestación característica de la esclerosis múltiple que corresponde al tipo de neurona motora superior, capítulo 21, y a menudo se acompaña de otros signos piramidales como espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski. En ocasiones, se pierde un reflejo tendinoso, lo que parece ser una lesión de neurona motora baja. Si una lesión de la esclerosis múltiple interrumpe las fibras reflejas aferentes en la médula espinal, figura 21, 2. La debilidad facial es consecuencia de la lesión en la protuberancia anular y puede tener manifestaciones similares a la parálisis de Bell idiopática, capítulo 433. A diferencia de la parálisis de Bell, la debilidad facial en la esclerosis múltiple no se asocia con pérdida de la sensibilidad ipsolateral del gusto con dolor retroauricular.
La espasticidad, capítulo 21, a menudo se acompaña de espasmos musculares espontáneos e inducidos por movimiento. Más del 30% de los sujetos con esclerosis múltiple tiene espasticidad que va de moderada a intensa, particularmente en las extremidades pélvicas. Suele acompañarse de espasmos dolorosos e interfiere en la capacidad de desplazarse, trabajar o cuidar de sí mismo. En ocasiones, la espasticidad representa un apoyo al peso corporal durante el desplazamiento. En estos casos, las medidas para combatir la espasticidad pueden causar más daño que beneficio. La visión borrosa en la esclerosis múltiple puede ser consecuencia de la neuritis óptica o de la diplopía. Si el síntoma se resuelve con la oclusión de un ojo, la causa es diplopía. La diplopía puede ocurrir a causa de oftalmoplejía internuclear o de parálisis del sexto par craneal, en raras ocasiones del tercero o del cuarto. La oftalmoplejía internuclear consiste en dificultad para la aducción de un ojo por lesión en el fascículo longitudinal medial ipsolateral, capítulos 28 y B3. En el ojo en aducción se observa nistagmo acentuado y con una pequeña desviación asimétrica. La presencia de oftalmoplejía internuclear en ambos ojos sugiere fuertemente esclerosis múltiple. Otras perturbaciones frecuentes de la mirada en casos de esclerosis múltiple incluyen 1. Parálisis de la visión horizontal. 2. Síndrome de 1,5 parálisis de la visión horizontal y, además, oftalmoplejía internuclear, y 3. Nistagmo pendular adquirido. La ataxia por lo general se manifiesta como temblores cerebelosos, capítulo 431. También puede abarcar la cabeza, el tronco o la voz, produciendo una disartría cerebelosa característica, lenguaje entrecortado. El vértigo puede aparecer repentinamente por lesiones en el tronco del encéfalo, que de manera superficial parece una laberintitis aguda, capítulo 19. Puede ocurrir hipoacusia, capítulo 30, en la esclerosis múltiple, aunque es poco común. Síntomas complementarios. Los síntomas paroxísticos se diferencian por ser breves, 10 segundos a 2 minutos, por la gran frecuencia con que aparecen, 5 a 40 episodios al día, o por el hecho de que no alteran la conciencia ni modifican el electroencefalograma de fondo durante los episodios y siguen una evolución autolimitada que culmina en la desaparición espontánea, por lo general duran semanas o meses. Pueden ser desencadenados por la hiperventilación o el movimiento. Los síndromes incluyen el signo del ermite, contracciones tónicas de una extremidad, la cara o el tronco, crisis tónicas, disartría y ataxia paroxísticas, perturbaciones paroxísticas de la sensibilidad y otros síndromes menos definidos. Los síntomas paroxísticos pueden ser propiciados por descargas espontáneas que se originan en los bordes de placas desmielinizadas y se propagan a fascículos de sustancia blanca vecinas. El signo del ermite es una sensación similar a un choque eléctrico, por lo general inducida por la flexión u otros movimientos del cuello, que se irradia hacia la región dorsal y las piernas. En raras ocasiones lo hace en las extremidades superiores. Por lo general, cede por sí solo, aunque puede persistir durante años. También se observa en otros trastornos de la columna cervical, por ejemplo, espondilosis cervical. Cuando la lesión desmielinizante abarca el punto de entrada, o salida, de la raíz de los pares craneales 5, 7 y 9, puede surgir neuralgia del trigémino, espasmo hemifacial y neuralgia del glosofaríngeo, capítulo 433, respectivamente. La neuralgia del trigémino, tic doloroso, es un dolor facial muy breve y lancinante desencadenado a menudo por un estímulo aferente que llega de la cara o los dientes. La mayor parte de los casos de neuralgia del trigémino no está relacionada con la esclerosis múltiple. Sin embargo, características atípicas como el inicio antes de los 50 años de edad, síntomas bilaterales, pérdida sensorial objetiva o dolor no paroxístico deben hacer sospechar que la causa es esclerosis múltiple. La miosimia facial está determinada por contracciones rápidas y persistentes de los músculos de la cara, en particular, la mitad inferior del orbicular de los ojos, o una contracción que se propaga lentamente por la cara. Es consecuencia de lesiones de los fascículos corticovulvares o del trayecto del nervio facial en el tronco encefálico, tallo cerebral. La sensibilidad al calor se refiere a los síntomas del sistema nervioso producidos por el aumento de la temperatura central del cuerpo.
Por ejemplo, durante una ducha caliente o con el ejercicio físico puede haber visión borrosa total o parcial pasajera en un solo lado, síntoma de UTOF. También es frecuente que los síntomas de esclerosis múltiple empeoren de manera transitoria y a veces de forma dramática durante las enfermedades febriles. Véase más adelante ataques agudos o episodios desmielinizantes iniciales en el apartado de tratamiento. Estos síntomas relacionados con el calor pueden ser consecuencia de un bloqueo de conducción pasajero, véase antes en este capítulo. La disfunción vesical se presenta en más del 90% de los pacientes con esclerosis múltiple y hasta en un 33% de los pacientes sobreviene disfunción con episodios de incontinencia semanales o más frecuentes. Durante la micción refleja normal, la relajación del esfínter vesical, con inervación alfa-adrenérgica, se coordina con la contracción del músculo detrusor en la pared vesical, inervación colinérgica muscarínica. La hiperreflexia del detrusor por alteración de la inhibición suprasegmentaria causa polaquiuria, urgencia, nicturia y vaciamiento vesical incontrolado. La disinergia esfinteriana del detrusor es propiciada por la pérdida de sincronización entre los músculos detrusor y del esfínter, lo que causa dificultad para iniciar o interrumpir, o ambos, el chorro de la orina. Se produce así titubeo urinario, retención urinaria, incontinencia por rebosamiento e infecciones recurrentes. En más del 30% de los enfermos se observa estreñimiento. Con menor frecuencia, 15%, se presenta urgencia para la defecación o incontinencia rectal, pero puede ser un factor socialmente adverso. La disfunción sexual se puede manifestar con disminución de la libido, disminución de la sensibilidad en los genitales, impotencia en varones y disminución de la lubricación vaginal o espasmo de los aductores en mujeres. La disfunción cognitiva puede incluir amnesia, disminución de la atención, dificultad para la solución de problemas, lentitud en el procesamiento de la información y problemas para cambiar de tarea cognitiva. Alguna vez se pensó que la euforia era característica de la esclerosis múltiple, pero en realidad es poco común y solo se observa en menos del 20% de los enfermos. Ocasionalmente, se ha observado disfunción cognitiva lo suficientemente acentuada como para entorpecer las actividades de la vida diaria. La depresión, que se presenta en casi el 50% de los pacientes, puede ser reactiva, endógena o parte de la propia enfermedad y contribuir a la fatiga. Casi el 90% de los pacientes experimenta fatiga, capítulo 20. Este síntoma es la razón más frecuente para la incapacidad laboral en la esclerosis múltiple. La fatiga se puede exacerbar por el incremento de la temperatura, depresión, esfuerzo excesivo para realizar actividades cotidianas o por trastornos del sueño, por ejemplo, si el individuo se despierta con frecuencia por la noche para orinar. Evolución de la enfermedad. Se han descrito tres tipos de esclerosis múltiple, figura 436, 1. Esclerosis múltiple recidivante/remitente, que comprende el 90% de los casos de esclerosis múltiple al inicio y se caracteriza por ataques discretos con evolución de días o semanas, rara vez de horas. Con los ataques iniciales, a menudo hay una recuperación sustancial o completa en las semanas o meses siguientes, pero los ataques que continúan con el paso del tiempo presentan una recuperación menos evidente, figura 436, 1a. En el periodo intercrítico, las funciones neurológicas están estables. 2. Esclerosis múltiple progresiva secundaria, que siempre comienza como una esclerosis múltiple recidivante/remitente, figura 436, 1b. Sin embargo, en algún punto, la evolución clínica de la forma recurrente cambia, produciéndose un deterioro continuo de las funciones, sin relación con los ataques agudos, que pueden continuar o cesar en la fase progresiva. La esclerosis múltiple progresiva secundaria origina un mayor grado de discapacidad neurológica fija que la esclerosis múltiple recidivante/remitente. Para los pacientes con esclerosis múltiple recidivante/remitente, el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple progresiva secundaria es cercano al 2% por año, lo que significa que la mayor parte de los casos de esclerosis múltiple recidivante/remitente finalmente evolucionará a esclerosis múltiple progresiva secundaria. Esta última parece representar una etapa tardía de la misma enfermedad subyacente que la esclerosis múltiple recidivante/remitente. 3.
Esclerosis múltiple progresiva primaria, que explica alrededor del 10% de los casos. Las personas no experimentan ataques, sino un deterioro funcional constante desde el inicio de la enfermedad, figura 436, 1c. Comparada con la esclerosis múltiple recidivante / remitente, la distribución por género es más equitativa. La enfermedad inicia en etapas avanzadas de la vida, mediana de edad cercana a los 40 años, y la incapacidad se desarrolla con rapidez, al menos con respecto al inicio del primer síntoma clínico. A pesar de las diferencias mencionadas, la esclerosis múltiple progresiva primaria parece constituir la misma enfermedad de fondo que la esclerosis múltiple recidivante / remitente. Esclerosis múltiple progresiva y actividad de la enfermedad. Los pacientes con esclerosis múltiple progresiva secundaria o incluso con esclerosis múltiple progresiva primaria en ocasiones experimentan recaídas, aunque con mucha menor frecuencia que en la esclerosis múltiple recidivante / remitente. Se considera que los pacientes con esclerosis múltiple progresiva que tienen recaídas o lesiones nuevas agudas en la resonancia tienen esclerosis múltiple activa. En contraste, el término progresión se reserva para describir la agravación neurológica que se acumula, al margen de la actividad de la enfermedad. Epidemiología. La esclerosis múltiple es 3 veces más frecuente en mujeres que en varones. La edad de inicio generalmente se encuentra entre los 20 y 40 años, un poco más tardía en varones que en mujeres, pero la enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida. Alrededor del 10% de los casos inicia antes de los 18 años de edad y un porcentaje menor comienza antes de los 10 años de edad. En la distribución de la esclerosis múltiple se han observado repetidamente gradientes geográficos, y su máxima prevalencia conocida, 250 casos por cada 100.000 personas, se localizó en las Islas Orkney, situadas al norte de Escocia. En otras zonas templadas, por ejemplo, el norte de Norteamérica, el norte de Europa, y el sur de Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia de esclerosis múltiple es del 0,1 al 0,2%. A diferencia de ello, en los trópicos, como Asia, África Ecuatorial y el Oriente Medio, la prevalencia suele ser 10 a 20 veces menor. La prevalencia de esclerosis múltiple ha aumentado de manera constante, e impresionante, en algunas regiones del mundo, y en los últimos 50 años refleja la influencia de algún cambio ambiental. Aún más, el hecho de que dicho incremento se haya observado principalmente, o de modo exclusivo, en mujeres, indica que son más reactivas a dicho cambio ambiental. Los factores de riesgo bien establecidos para esclerosis múltiple incluyen deficiencia de vitamina D, exposición al virus de Epstein-Barr después de la infancia temprana y tabaquismo. La deficiencia de vitamina D se asocia con un incremento del riesgo de esclerosis múltiple, y los datos sugieren que la deficiencia continua puede incrementar la actividad una vez que ha iniciado la esclerosis múltiple. Los efectos inmunorreguladores de la vitamina D podrían explicar esta relación aparente. La exposición de la piel a la radiación ultravioleta B del sol es esencial para la biosíntesis de vitamina D, y esta producción endógena es la fuente más importante de vitamina D en la mayoría de los individuos. Una dieta rica en pescados grasos representa otra fuente de vitamina D. A grandes latitudes, la cantidad de radiación ultravioleta B que alcanza la superficie terrestre a menudo es insuficiente, en particular durante los meses de invierno, y, en consecuencia, es común que en zonas templadas se observen bajas concentraciones séricas de vitamina D. La práctica común de evitar la exposición directa al sol y el uso extendido de bloqueadores solares, que con factores de protección solar, SPF, mayor de 15 bloquea el 94% de la radiación ultravioleta B, podría exacerbar la deficiencia de vitamina D en una amplia población. Existen datos que apoyan que una infección distante por virus de Epstein-Barr tiene cierta participación en la esclerosis múltiple, lo cual se respalda en numerosos estudios epidemiológicos y de laboratorio. Un elevado riesgo de mononucleosis infecciosa, asociada con infección relativamente tardía por virus de Epstein-Barr, y concentraciones elevadas de anticuerpos contra el antígeno nuclear de virus de Epstein-Barr latente, se han asociado repetidamente con el riesgo de esclerosis múltiple, aunque aún no se ha establecido la participación causal del virus de Epstein-Barr. El antecedente de tabaquismo también se ha asociado con un mayor riesgo de esclerosis múltiple.
En modelos en animales de esclerosis múltiple, se identificó al pulmón como un sitio crítico de la activación de los linfocitos T patógenos causantes de la desmielinización autoinmunitaria. Consideraciones genéticas. Los caucásicos tienen un mayor riesgo de esclerosis múltiple que los africanos o asiáticos, incluso cuando residen en entornos ambientales similares. También hay presentación de esclerosis múltiple en algunas familias. Estudios en individuos adoptados, medios hermanos, mellizos y cónyuges indican que la presentación familiar se debe a factores genéticos y no a factores ambientales. Cuadro 436, 2. La susceptibilidad a la esclerosis múltiple es poligénica, y cada gen contribuye con una cantidad relativamente pequeña al riesgo general. Los estudios amplios de mapas genómicos han identificado señales fuertes de susceptibilidad en el gen antígeno leucocitario humano de RV1, ubicado en la región de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que indica que esta asociación aumenta el riesgo de padecer la enfermedad en casi un 10%. Esta asociación con el antígeno leucocitario humano, descrita por primera vez hace varias décadas, sugiere que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria específica para un antígeno. Los estudios de asociación del genoma completo han identificado casi 200 variantes de susceptibilidad para la esclerosis múltiple, cada una con un efecto individual pequeño en el riesgo de la enfermedad. Muchas de las variantes genéticas vinculadas con la esclerosis múltiple participan en el sistema inmunitario adaptativo, por ejemplo, genes del receptor de interleucina 7, CD127, el receptor de interleucina 2, CD25, y la molécula alfa-3 coestimulante de células T, CD58. Algunas variantes también influyen en la susceptibilidad para el desarrollo de otras enfermedades autoinmunitarias, además de la esclerosis múltiple. Las variantes identificadas hasta la fecha no tienen especificidad ni sensibilidad respecto a la esclerosis múltiple, por lo que, por el momento, no son útiles para el diagnóstico o para anticipar la evolución de la enfermedad. Patogenia. Las lesiones nuevas de la esclerosis múltiple comienzan con un manguito perivenular inflamatorio compuesto principalmente por células mononucleares, especialmente células T y macrófagos, que también infiltran la sustancia blanca adyacente. La barrera hematoencefálica se ve comprometida en los sitios de inflamación, pero a diferencia de la vasculitis, la pared vascular se mantiene intacta. También se observa afectación del sistema inmunitario humoral. Una cantidad reducida de linfocitos B infiltra el sistema nervioso, y en las vainas de mielina en degeneración aparecen autoanticuerpos específicos de dicha sustancia y se activa el complemento. La desmielinización es el sello distintivo de la enfermedad, y al inicio de la lesión quística hay indicios de degeneración de mielina. Una característica notable de las placas de esclerosis múltiple es que las células precursoras de oligodendrocitos sobreviven, y en muchas lesiones están presentes en incluso mayor número que en tejido normal, pero estas células no se diferencian en células maduras productoras de mielina. En algunas lesiones, los oligodendrocitos supervivientes o aquellos que se diferencian a partir de células precursoras pueden producir remielinización parcial de los axones desnudos residuales, formando lo que se conoce como placas de sombra. Conforme evolucionan las lesiones, hay una proliferación prominente de astrocitos, gliosis, y el término esclerosis se refiere a estas placas glióticas con textura endurecida en la necropsia. La esclerosis múltiple no es solo una enfermedad de la mielina. La patología neuronal es cada vez más reconocida como un contribuyente sustancial a la discapacidad neurológica irreversible. La inflamación, desmielinización y formación de placa también están presentes en la corteza cerebral, y la pérdida de axones, indicativa de la muerte de neuronas, es cada vez más evidente, especialmente en casos avanzados, véase neurodegeneración más adelante. Las placas corticales pueden extenderse hacia arriba desde la sustancia blanca desmielinizada, limitarse a la corteza misma o situarse debajo de la pia madre. Un rasgo patológico recientemente reconocido en la esclerosis múltiple es la presencia de cúmulos ectópicos de linfocitos, llamados folículos linfoides, consistentes en agregados de linfocitos T y B y células plasmáticas similares al tejido linfoide secundario, situados en las meninges, sobre todo en las que recubren los surcos corticales profundos.
también están presentes en los espacios perivasculares y, con menor frecuencia, dentro del parénquima cerebral. Estas estructuras parecen ser más prevalentes en la esclerosis múltiple progresiva y se localizan en proximidad a las placas corticales, lo que sugiere que factores difundidos desde estos folículos ectópicos podrían contribuir a la desmielinización y neurodegeneración cortical supial. La inflamación está siempre presente cuando ocurre desmielinización o lesión axónica, y la infiltración de linfocitos T y B se relaciona con el grado de desmielinización y lesión axónica. Sin embargo, la naturaleza de la respuesta inflamatoria parece diferir ligeramente entre las etapas tempranas y tardías de la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple recidivante, la inflamación se asocia con la infiltración focal de linfocitos y monocitos en el parénquima perivenular, relacionada con la alteración de la barrera hematoencefálica y la desmielinización activa. En contraste, la inflamación en la esclerosis múltiple progresiva es más difusa y se caracteriza por activación microglial diseminada. Los infiltrados perivasculares agudos son menores en número, y los linfocitos y monocitos en las placas de esclerosis múltiple crónica se agregan en el borde de la lesión, lo que sugiere una lesión inflamatoria continua en el margen de la lesión. Además, se observa inflamación leve difusa con proliferación microglial en grandes áreas de sustancia blanca, relacionadas con disminución de la tinción de mielina y lesión axónica, sustancia blanca sucia. Los astrocitos activados inducidos por la microglia también pueden contribuir al daño tisular, capítulo 417. Estas observaciones implican que hay inflamación continua debajo de una barrera hematoencefálica parcialmente reparada en muchos pacientes con esclerosis múltiple progresiva, lo que podría explicar la incapacidad de las inmunoterapias que no cruzan la barrera hematoencefálica para beneficiar a los pacientes con esclerosis múltiple progresiva. Fisiología. La conducción nerviosa en los axones mielínicos se realiza de manera saltatoria, lo cual significa que el impulso salta de un nódulo de Ranvier al siguiente sin despolarizar la membrana axónica en la que se encuentra la vaina de mielina en la zona internodal, figura 436, 2. Esto permite velocidades de conducción considerablemente mayores, alrededor de 70 metros por segundo, en comparación con las bajas velocidades, alrededor de 1 metro por segundo, generadas en la propagación continua en nervios amielínicos. Se produce un bloqueo de la conducción cuando el impulso nervioso no puede atravesar el segmento desmielinizado. Esto ocurre cuando la membrana del axón en reposo se hiperpolariza debido a la exposición de los canales de potasio dependientes de voltaje que normalmente están ocultos debajo de la vaina de mielina. El fenómeno desmielinizante a menudo causa un bloqueo de conducción temporal, antes de que los canales de sodio, concentrados originalmente en los nódulos, tengan la posibilidad de redistribuirse en el axón desnudo, sin mielina figura 436, 2. Finalmente, la redistribución permite la propagación continua de potenciales de acción nerviosos en todo el segmento desmielinizado. El bloqueo de conducción es incompleto y afecta las series de impulsos de alta frecuencia, pero no los de baja frecuencia. Es posible un bloqueo de conducción variable cuando hay hipertermia corporal o alteraciones metabólicas, lo que puede explicar algunas fluctuaciones, típicas de la esclerosis múltiple, de una hora a otra, o en caso de fiebre o ejercicio. Se produce una lentificación de la conducción cuando los segmentos desmielinizados se reorganizan para permitir la propagación continua de impulsos nerviosos, conducción lenta. Inmunología. Los conceptos actuales de la patogenia de la esclerosis múltiple sugieren una respuesta autoinmunitaria proinflamatoria dirigida contra un componente de la mielina del sistema nervioso central y quizás contra otros elementos neurales. Linfocitos T autorreactivos. La proteína básica de mielina, una proteína intracelular que participa en la compactación de mielina, es un antígeno importante de los linfocitos T en la encefalomielitis alérgica experimental, un modelo de laboratorio y probablemente también en la esclerosis múltiple en seres humanos. Se han identificado linfocitos T activados, reactivos contra proteína básica de mielina en la sangre, líquido cefalorraquídeo y en el interior de las lesiones de esclerosis múltiple.
Además, el alelo de RB11501 puede influir en la respuesta autoinmunitaria, ya que se une con gran afinidad al fragmento de proteína básica de mielina, constituido por 89 a 96 aminoácidos, una proteína que estimula la respuesta de los linfocitos T. Es posible que dos poblaciones diferentes de linfocitos T proinflamatorios medien la autoinmunidad en la esclerosis múltiple. Los linfocitos T colaboradores de tipo 1 producen interferón gamma y constituyen una población efectora fundamental. Más recientemente, se ha definido la participación de linfocitos Th17 altamente proinflamatorios. Estos últimos linfocitos son inducidos por el factor transformador del crecimiento beta y por interleucina 6, y su acción es amplificada por interleucina 21 e interleucina 23. Los linfocitos Th17 y las concentraciones de su correspondiente citosina interleucina 17 muestran un incremento en las lesiones de la esclerosis múltiple. Las citocinas Th1, que incluyen la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, participan en la activación y mantenimiento de la respuesta autoinmunitaria, y tanto el factor de necrosis tumoral alfa como el interferón gamma pueden inducir lesión directa de los oligodendrocitos o de la membrana mielínica. Autoinmunidad humoral. También parece ser necesaria la activación de los linfocitos B y la respuesta de anticuerpos para el desarrollo pleno de las lesiones de desmielinización. En las lesiones de esclerosis múltiple se observan poblaciones clonales restringidas de linfocitos B de memoria activados, con exposición al antígeno, y células plasmáticas en estructuras similares a folículos linfoides recubriendo las meninges sobre la corteza cerebral, así como en el líquido cefalorraquídeo. Poblaciones clonales similares o idénticas se encuentran en cada compartimiento, lo que indica una respuesta de linfocitos B muy dirigida que ocurre localmente en el sistema nervioso central en casos de esclerosis múltiple. Los autoanticuerpos específicos contra mielina, algunos dirigidos contra las proteínas de mielina extracelular, glucoproteínas de mielina de oligodendrocitos, se han detectado unidos a restos de vesículas de mielina en placas de esclerosis múltiple. En el líquido cefalorraquídeo, la elevación de las concentraciones de inmunoglobulinas de síntesis local y de anticuerpos oligoclonales derivados de linfocitos B clonales restringidos al sistema nervioso central y células plasmáticas también son características de la esclerosis múltiple. El tipo de bandas oligoclonales es singular para cada individuo, y los intentos de identificar los objetivos de estos anticuerpos han carecido en gran medida de éxito. Además, cuando se encontraron proteínas reconocidas por bandas oligoclonales limitadas al líquido cefalorraquídeo, parecen reconocer diversos antígenos, incluidas proteínas ubicuas intracelulares. Por tanto, aunque las bandas oligoclonales intratecales y la síntesis intratecal elevada de inmunoglobulinas son características de la esclerosis múltiple, aún se desconoce su papel en la patogenia de la enfermedad. Neurodegeneración. En cada nueva lesión de esclerosis múltiple hay daño a los axones. La pérdida acumulativa de axones parece ser la principal causa de incapacidad neurológica progresiva e irreversible en la esclerosis múltiple. Hasta un 70% de los axones se pierden los haces corticoespinales laterales en pacientes con paraparesia avanzada por esclerosis múltiple. Los estudios longitudinales con resonancia magnética sugieren que hay pérdida axonal progresiva con el paso del tiempo en lesiones establecidas, inactivas. La desmielinización puede producir un menor apoyo trófico para los axones, redistribución de los canales iónicos y desestabilización de los potenciales de acción de la membrana. Los axones pueden adaptarse inicialmente, pero finalmente ocurre degeneración distal y retrógrada. Por tanto, favorecer la remielinización sigue siendo un objetivo terapéutico importante. Además de las placas en la sustancia blanca y la axonopatía, como se indicó antes, véase patología, los estudios recientes en esclerosis múltiple progresiva resaltan que la lesión primaria en la corteza cerebral tiene un papel importante, quizás relacionado con la inflamación meningea suprayacente. Los indicios apoyan la participación de uno o probablemente más de los siguientes mecanismos en la esclerosis múltiple progresiva.
La muerte axonal y neuronal puede ser consecuencia de excitotoxicidad mediada por glutamato, lesión oxidativa, acumulación de hierro, insuficiencia mitocondrial o combinaciones de estas, que ocurren como consecuencia del daño por radicales libres o por acumulación o de lesión en el ácido desoxirribonucleico mitocondrial. Diagnóstico. No se dispone de un método definitivo para diagnosticar la esclerosis múltiple. Los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple clínicamente definida exigen documentar 2 o más episodios de síntomas y 2 o más signos que reflejen alteraciones en los fascículos de sustancia blanca anatómicamente no vecinos del sistema nervioso central, cuadro 436, 3. Los síntomas deben durar más de 24 horas y surgir como episodios separados por un mes o más. En pacientes que tienen solo uno de los 2 signos necesarios en la exploración neurológica, el segundo puede documentarse con una prueba anormal, como una resonancia o potenciales evocados. De la misma forma, en el esquema diagnóstico más reciente, el segundo episodio clínico, en el tiempo, puede apoyarse solamente en los datos de la resonancia, que consisten en el desarrollo de nuevas lesiones focales en la sustancia blanca en la resonancia o en la presencia simultánea de lesiones con realce y lesiones sin realce en una ubicación asintomática. En personas que experimentan una evolución gradual de su discapacidad durante 6 meses o más sin recurrencias añadidas, se puede recurrir a la cuantificación de inmunoglobulina G intrarraquídea y métodos visuales de potenciales evocados, para corroborar el diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Estudios diagnósticos. Resonancia magnética. La resonancia ha revolucionado el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple, figura 436, 3. En más del 95% de los pacientes se detectan anomalías características, aunque más del 90% de las lesiones visualizadas por resonancia son asintomáticas. Hay un incremento en la permeabilidad vascular debido a la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo cual se identifica por la fuga del gadolinio intravenoso al interior del parénquima cerebral. Esta fuga aparece tempranamente en la evolución de una lesión por esclerosis múltiple y es un marcador útil de inflamación. El contraste por gadolinio persiste alrededor de un mes, y la placa residual de esclerosis múltiple se torna visible por periodos indefinidos en la forma de un área focal de hiperintensidad, lesión, en el estudio de Spin-Echo, ponderado en T2, y de densidad protónica. A menudo, las lesiones están orientadas en sentido perpendicular a la superficie ventricular y corresponden a un perfil patológico de desmielinización perivenosa, D2 de Dawson. Las lesiones son multifocales en el encéfalo, tallo encefálico y médula espinal. Las lesiones de más de 6 milímetros, ubicadas en el cuerpo calloso, sustancia blanca periventricular, tronco del encéfalo, cerebelo médula espinal, son de particular utilidad para el diagnóstico. En el cuadro 436, 3, se muestran los criterios actuales para el uso de resonancia en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Los estudios de resonancia en serie en la esclerosis múltiple remitente recidivante temprana revelan que los brotes de actividad inflamatoria de la enfermedad son más frecuentes de lo que se habría anticipado por la frecuencia de recaídas. Por tanto, en la esclerosis múltiple temprana, la mayor parte de la actividad de la enfermedad es asintomática. El volumen total de anormalidad en la señal T2, la carga de enfermedad, muestra una correlación significativa, aunque débil, con la discapacidad clínica. Las mediciones cuantitativas de atrofia cerebral y medular son evidencia de lesión tisular difusa y tienen una relación más fuerte con las mediciones de discapacidad o esclerosis múltiple progresiva. Los estudios de resonancia en serie también indican que la atrofia cerebral total progresiva ocurre incluso en la esclerosis múltiple muy temprana y continúa durante toda la evolución de la enfermedad. Alrededor del 33% de las lesiones con reforzamiento en T2 tienen el aspecto de zonas hipointensas, agujeros negros, en los estudios ponderados en T1. Los agujeros negros pueden constituir un marcador mejor de la desmielinización irreversible y la pérdida axónica que las hiperintensidades T2, aunque incluso este índice cuantitativo depende del momento en que se captura la imagen. Por ejemplo, la mayor parte de las lesiones agudas con reforzamiento en T2 con contraste de gadolinio muestran oscurecimiento en T1. Potenciales provocados, evocados.
La cuantificación de los potenciales provocados permite conocer la función en las vías aferentes, visual, auditiva y somatosensitiva, o eferentes, motoras. La técnica utiliza un promedio por computadora para medir los potenciales eléctricos del sistema nervioso central provocados por la estimulación repetitiva de nervios periféricos escogidos o del encéfalo. El procedimiento aporta abundante información cuando las vías estudiadas no están afectadas clínicamente. Por ejemplo, en una persona con un síndrome medular remitente y recurrente con deficiencia sensitiva en las extremidades inferiores, los potenciales evocados somatosensitivos anormales después de la estimulación del nervio tibial posterior aportan escasa información nueva. En contraste, en esta circunstancia, la anormalidad en un potencial evocado visual permitiría diagnosticar esclerosis múltiple clínicamente definida, cuadro 436, 3. En el 80 a 90% de las personas con esclerosis múltiple se identifican anomalías en una o más de las modalidades de los potenciales provocados. Las anomalías en este estudio no son específicas de la esclerosis múltiple, aunque un dato que sugiere desmielinización es el retraso prolongado en la latencia de un componente específico de los potenciales evocados, contrario a una amplitud menor. Líquido cefalorraquídeo. Las anomalías en el líquido cefalorraquídeo que se identifican en la esclerosis múltiple incluyen pleocitosis de mononucleares y mayor concentración de inmunoglobulina G sintetizada de forma intratecal. La proteína total del líquido cefalorraquídeo por lo general es normal o levemente elevada. Varias fórmulas permiten diferenciar la inmunoglobulina G sintetizada de manera intratecal de la que ha penetrado pasivamente en el sistema nervioso central desde el suero. Una fórmula, índice de inmunoglobulina G del líquido cefalorraquídeo, expresa la relación de inmunoglobulina G barra albúmina en el líquido cefalorraquídeo, dividida entre la misma relación en el suero. La tasa de síntesis de inmunoglobulina G utiliza cuantificaciones de inmunoglobulina G y albúmina en suero y líquido cefalorraquídeo para calcular la tasa de síntesis de inmunoglobulina G por el sistema nervioso central. La cuantificación de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo también valora la producción intrarraquídea de inmunoglobulina G. En más del 75% de las personas con esclerosis múltiple se detectan dos o más de estas bandas. Estas pueden no aparecer al inicio de la esclerosis múltiple y en ciertos pacientes aumenta el número de bandas con el paso del tiempo. Aparece pleocitosis leve en el líquido cefalorraquídeo, más de 5 células por microlitro, en alrededor del 25% de los enfermos, por lo general sujetos jóvenes con esclerosis múltiple recidivante barra remitente. La pleocitosis que excede de 75 células por microlitro, la presencia de leucocitos polimorfonucleares o una concentración proteínica mayor de 1,0 gramos por litro, mayor de 100 miligramos por 100 mililitros, en el líquido cefalorraquídeo debe sugerir que la persona quizá no tenga esclerosis múltiple. Diagnóstico diferencial. Hay que considerar siempre la posibilidad de que exista otra patología, cuadro 436, 4, en particular cuando 1. Los síntomas se localizan exclusivamente en la fosa posterior, la unión cráneo-cervical o la médula espinal. 2. El paciente tiene menos de 15 o más de 60 años de edad. 3. El trastorno clínico es progresivo desde el comienzo. 4. La persona nunca experimentó síntomas visuales, sensitivos o de la vejiga. O 5. Los datos de métodos de laboratorio, resonancia, líquido cefalorraquídeo o potenciales evocados, son atípicos. De manera semejante, los síntomas poco comunes o raros en casos de esclerosis múltiple, como afasia, parkinsonismo, corea, demencia aislada, atrofia muscular acentuada, neuropatía periférica, pérdida episódica de la conciencia, fiebre, cefalea, convulsiones o coma, deben intensificar la sospecha de que quizá exista otra entidad patológica. El diagnóstico suele ser difícil en personas cuyo comienzo fue rápido o explosivo, similar a un ictus, o con síntomas leves y datos normales en la exploración neurológica. En raras ocasiones, la inflamación y el edema acentuado producen una tumoración que se parece a un tumor primario o metastásico.
Actualmente, los trastornos que probablemente podrían confundirse con esclerosis múltiple incluyen la neuromielitis óptica, capítulo 437, sarcoidosis, trastornos vasculares, lo que incluye síndrome antifosfolípido y vasculitis, y, rara vez, linfoma del sistema nervioso central, y todavía más rara vez infecciones como sífilis o enfermedad de Lyme. Los métodos específicos necesarios para descartar otros diagnósticos, enfermedades alternativas, variarán según la situación clínica. Sin embargo, probablemente sea necesario medir la velocidad de eritrosedimentación, la concentración de B12 en suero, anticuerpos antinucleares y anticuerpos treponémicos en todos los individuos en quienes se sospeche esclerosis múltiple. Pronóstico. La mayoría de los enfermos con esclerosis múltiple presenta discapacidad neurológica progresiva. En estudios más antiguos, realizados antes de que las terapias modificadoras de la enfermedad estuviesen disponibles, 15 años después del inicio, solo el 20% de los pacientes no tendrá limitaciones funcionales. La mitad habrá avanzado hasta esclerosis múltiple secundaria progresiva y necesitará auxilio para desplazarse. Además, se sabe que 25 años después del inicio, alrededor del 80% del grupo de pacientes con esclerosis múltiple alcanzó este grado de discapacidad. El pronóstico a largo plazo para la esclerosis múltiple no tratada parece haber mejorado en años recientes, y la transición de esclerosis múltiple remitente recidivante a esclerosis múltiple secundaria progresiva ahora ocurre con una tasa anual aproximada del 1%, comparada con el 2 a 3% en la era anterior al tratamiento. Es casi seguro que esta mejoría se deba, al menos en parte, al uso difundido de tratamientos modificadores de la enfermedad para la esclerosis múltiple remitente recidivante. Aunque es difícil establecer el pronóstico en un individuo, algunas manifestaciones clínicas sugieren un pronóstico más favorable. Estas incluyen neuritis óptica o síntomas sensoriales como manifestaciones iniciales. Menos de 2 recaídas en el primer año de la enfermedad y mínima alteración después de 5 años. Por el contrario, los pacientes con ataxia del tronco, temblor con la actividad, síntomas piramidales o enfermedad de evolución progresiva tienen una mayor probabilidad de sufrir incapacidad. Posiblemente, los sujetos con una evolución favorable a largo plazo hayan tenido menos lesiones en resonancia durante los años tempranos de la enfermedad y tengan menos atrofia cerebral, y viceversa. Es importante mencionar que algunos pacientes con esclerosis múltiple tienen una forma benigna de la enfermedad y nunca sufren discapacidad neurológica. Se piensa que la posibilidad de esclerosis múltiple benigna es menor del 10%. Los pacientes con esclerosis múltiple benigna que 15 años después del inicio tienen exploración neurológica normal, probablemente seguirán igual. En pacientes con el primer trastorno desmielinizante, es decir, un síndrome clínicamente aislado, la resonancia del encéfalo aporta información pronóstica. Si hay 3 o más lesiones ponderadas en T2 típicas, el riesgo de que surja esclerosis múltiple después de 20 años es del 80%. Por el contrario, si la resonancia del encéfalo es normal, la posibilidad de que ocurra esclerosis múltiple es menor del 20%. De manera semejante, 2 o más lesiones intensificadas con gadolinio en la evaluación inicial son fuertemente predictivas de esclerosis múltiple, lo mismo que la aparición de nuevas lesiones ponderadas en T2 o nueva intensificación por gadolinio 3 meses o más después del episodio. Efectos del embarazo. Las mujeres embarazadas que tienen esclerosis múltiple experimentan menos ataques de los previstos durante la gestación, especialmente en el último trimestre, pero más ataques de los esperados en los primeros 3 meses posparto. Al considerar en su totalidad el año del embarazo, 9 meses de embarazo y 3 meses posparto, no se modifica la evolución global de la enfermedad. Por ello, las decisiones en cuanto a procrear hijos se deben hacer con base en 1. El estado físico de la mujer. 2. La capacidad de cuidar a su hijo, y 3. La disponibilidad de apoyo social. El tratamiento que modifica la enfermedad por lo general se interrumpe en el embarazo, aunque al parecer es pequeño el riesgo real que conlleva el empleo de interferones y acetato de glatirámero, véase después en este capítulo. Tratamiento. Esclerosis múltiple. Este se divide en varias categorías. 1. El tratamiento de los ataques agudos a medida que surgen.
2. La administración de fármacos que modifican la enfermedad y reducen la actividad biológica de la esclerosis múltiple. Y 3. Medidas sintomáticas. A la fecha, no existen tratamientos que favorezcan la remielinización o la reparación neural, pero varios métodos prometedores se encuentran bajo investigación. La calificación de la escala expandida del estado de discapacidad es un índice ampliamente reconocido que refleja las deficiencias neurológicas en la esclerosis múltiple, cuadro 436, 5. Muchos individuos con valores de escala expandida del estado de discapacidad menores de 3,5 tienen esclerosis múltiple recurrente remitente, caminan normalmente y no están discapacitados. En cambio, quienes muestran puntuaciones de escala expandida del estado de discapacidad mayores de 4 tienen la forma progresiva de la enfermedad, esclerosis múltiple progresiva secundaria o esclerosis múltiple progresiva primaria, con deficiencias en la locomoción y discapacidad ocupacional. Ataques agudos o episodios desmielinizantes iniciales. Cuando la persona muestra un deterioro agudo, es importante analizar si refleja actividad nueva de la enfermedad o una pseudoexacerbación, la cual puede ser consecuencia del incremento en la temperatura ambiental, fiebre o una infección. Cuando se piensa que el cambio clínico refleja una pseudoexacerbación, no es adecuado el uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides se utilizan para tratar los primeros ataques o exacerbaciones agudas. Con ellos se obtiene un beneficio clínico a corto plazo al reducir la intensidad y acortar la duración de los episodios. No se ha esclarecido si el tratamiento brinda un beneficio a largo plazo en la evolución de la enfermedad. Como resultado, a menudo no se tratan los ataques leves. La fisioterapia y la ergoterapia pueden ser útiles para la movilidad y la destreza manual. El tratamiento con glucocorticoides consiste en metilprednisolona por vía endovenosa a dosis de 500 a 1000 mg por día por 3 a 5 días, sin una fase de disminución progresiva o seguida de un ciclo de prednisona por vía oral, que comienza con dosis de 60 a 80 mg por día y se disminuye gradualmente en el curso de 2 semanas. El componente intravenoso del tratamiento puede ser sustituido por metilprednisolona o dexametasona vía oral, en dosis equivalentes, aunque por esta vía son más frecuentes las complicaciones del aparato digestivo. Casi siempre es posible el tratamiento ambulatorio. Algunos efectos adversos de la administración de glucocorticoides por lapsos breves son retención de líquidos, pérdida de potasio, incremento de peso, trastornos estomacales, acné y labilidad emocional. Es conveniente utilizar de manera simultánea una dieta hiposódica con abundante potasio y evitar el uso de diuréticos que causan la pérdida de este último. Puede ser útil el carbonato de litio, 300 mg 2 veces al día por vía oral, para combatir la labilidad emocional y el insomnio que acompañan a la corticoterapia. Los individuos con antecedentes de úlcera péptica necesitan cimetidina, 400 mg 2 veces al día, o ranitidina, 150 mg 2 veces al día. Los inhibidores de la bomba de protones como el pantoprazol, 40 mg por vía oral 2 veces al día, pueden aminorar la posibilidad de gastritis, en particular cuando se administran grandes dosis por vía oral. La plasmaferesis, 5 a 7 cambios. 40 a 60 ml por kilo por cambio, cada 48 horas durante 14 días, puede beneficiar a pacientes con ataques fulminantes de desmielinización, causados por esclerosis múltiple u otras condiciones fulminantes, que no mejoran con los glucocorticoides. Sin embargo, el costo es elevado y no hay pruebas concluyentes de su eficacia. Tratamientos modificadores de la enfermedad contra formas recurrentes de esclerosis múltiple recidivante / remitente, esclerosis múltiple progresiva secundaria con exacerbaciones. Existen más de una docena de fármacos inmunomoduladores e inmunosupresores aprobados por organismos reguladores para el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente remitente. En ensayos clínicos de fase 3, se ha demostrado que todos reducen la frecuencia de recaídas clínicas y la aparición de nuevas lesiones cerebrales en la resonancia magnética en las formas recidivantes de esclerosis múltiple, cuadro 436, 6.
Todos pueden usarse también en pacientes con esclerosis múltiple progresiva secundaria que aún sufren ataques, tanto porque la esclerosis múltiple progresiva secundaria puede ser difícil de distinguir de la esclerosis múltiple recidivante como porque los ensayos clínicos disponibles, aunque no definitivos, sugieren que tales pacientes a veces obtienen un beneficio terapéutico. Sin embargo, cuando se consideran los datos del cuadro 436.6, es importante señalar que la eficacia relativa de los distintos fármacos no se ha evaluado en estudios de comparación directa y que las comparaciones entre estudios son inexactas. No obstante, dado el panorama cada vez más complejo del tratamiento para la esclerosis múltiple, por conveniencia, la descripción de estos fármacos se dividió en los que se usan con más y menos frecuencia, y también por una estimación de su nivel de eficacia relativa percibida, modesta, moderada o alta. Esto debe servir solo como guías muy generales, ya que existe una considerable variación en los patrones de práctica clínica, así como en la disponibilidad de los fármacos en distintas partes del mundo. Fármacos de uso frecuente para esclerosis múltiple recidivante/remitente. Interferón beta, eficacia modesta. El interferón beta es un interferón de clase 1 identificado originalmente por sus propiedades antivirales. Su eficacia en la esclerosis múltiple quizá es consecuencia de propiedades inmunomoduladoras como 1. La expresión disminuida de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad en las células presentadoras del antígeno. 2. La reducción de los niveles de citocinas proinflamatorias y el incremento de citocinas reguladoras. 3. La inhibición de la proliferación de linfocitos T. Y 4. La limitación del movimiento de células inflamatorias en el sistema nervioso central. El interferón beta reduce la tasa de ataques y mejora los marcadores de gravedad de la enfermedad, como la progresión a escala expandida del estado de discapacidad y la carga de la enfermedad documentada por resonancia. Debe considerarse el uso de interferón beta en individuos con esclerosis múltiple recidivante/remitente o esclerosis múltiple progresiva secundaria y recurrencias añadidas. Ensayos clínicos comparativos directos sugieren que dosis de interferón beta mayores y más frecuentes pueden tener una mayor eficacia, pero también aumenta la posibilidad de inducir la aparición de anticuerpos neutralizantes, lo cual puede disminuir el beneficio clínico. El interferón beta 1A, Avonex, 30 microgramos, se administra por inyección intramuscular una vez por semana. El interferón beta 1A, Reviv, 44 microgramos, se administra por inyección subcutánea 3 veces por semana. El interferón beta 1B, Betaseron o Exavia, 250 microgramos, se administra por inyección subcutánea en días alternos. El interferón beta 1 apegilado, Plegridy, 125 microgramos, se administra por inyección subcutánea cada 14 días. El interferón beta 1 apegilado es un interferón al que se ha unido de forma covalente una sola molécula lineal de metoxipoli, etilenglicol, o 2-metilpropionaldehído de 20.000 Daltons. La molécula apegilada contribuye a una menor eliminación in vivo, lo que permite una administración menos frecuente. Entre los efectos adversos comunes de la aplicación de interferón beta están los síntomas similares a la gripe, fiebre, escalofríos y mialgia, y anomalías de poca importancia en los estudios corrientes de laboratorio, como cifras elevadas en los estudios de función hepática o linfopenia. En contadas ocasiones surge hepatotoxicidad más grave. La aplicación subcutánea de interferón beta también causa reacciones en el sitio de inyección, dolor, enrojecimiento, endurecimiento y, en raras ocasiones, necrosis de la piel. Los efectos adversos por lo común se corrigen con la administración concomitante de antiinflamatorios no esteroideos. Se han reportado casos de depresión, mayor espasticidad y cambios en la esfera cognitiva, aunque estas manifestaciones también pueden provenir de la enfermedad subyacente. En cualquier caso, los efectos adversos de la administración de interferón beta suelen disminuir con el tiempo. Cerca del 2 al 10% de los receptores de interferón beta 1A, Avonex, el 15 al 25% de los tratados con interferón beta 1A, Reviv, y el 30 al 40% de los receptores de interferón beta 1B, Betaseron/Extavia, desarrollan anticuerpos neutralizadores contra el interferón beta, que pueden desaparecer con el tiempo.
Menos del 1% de los pacientes tratados con interferón beta 1 apegilado desarrolla anticuerpos neutralizadores. En el caso del individuo cuya evolución es satisfactoria con el tratamiento, la presencia de anticuerpos no debe afectar este último. Al contrario, en el paciente con evolución insatisfactoria, se considera cambiar a un tratamiento diferente, incluso si no se detectan anticuerpos. Acetato de glatirámero, eficacia modesta. El acetato de glatirámero es un polipéptido sintético aleatorio compuesto de 4 aminoácidos, ácido L-glutámico, L-lisina, L-alanina y L-tirosina. Su mecanismo de acción puede incluir 1. La inducción de células T supresoras antígeno específicas. 2. La unión a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad y con ello el desplazamiento de la proteína básica de la mielina fijada, o 3. La alteración del equilibrio entre citocinas proinflamatorias y reguladoras. El acetato de glatirámero disminuye la tasa de ataque, medido clínicamente o por medio de resonancia, en esclerosis múltiple recidivante/remitente. También produce beneficios en las mediciones de gravedad de la enfermedad, aunque los resultados no están tan bien establecidos en comparación con el interferón beta. No obstante, 2 ensayos clínicos comparativos directos han demostrado que el acetato de glatirámero tiene un impacto comparable en la tasa de recaídas clínicas e incapacidad al de la administración de dosis elevadas y de alta frecuencia de interferón beta. Por tanto, debe considerarse la administración de acetato de glatirámero como una alternativa con eficacia similar al interferón beta en pacientes con esclerosis múltiple recidivante/remitente. Se desconoce su utilidad en la enfermedad progresiva. La dosis de 20 miligramos de glatirámero se administra por inyección subcutánea todos los días o 40 miligramos 3 veces por semana. A veces, con este fármaco también surgen reacciones en el sitio de inyección. Además, alrededor del 15% de los pacientes presenta uno o más episodios de enrojecimiento cutáneo, sensación de opresión en el tórax, disnea, palpitaciones y ansiedad después de la inyección. La reacción sistémica mencionada es impredecible, breve, dura menos de 1 hora, y tiende a no reaparecer. Por último, algunos pacientes presentan lipoatrofia, que en ocasiones desfigura la zona y obliga a veces a interrumpir el tratamiento. Recientemente, la Administración de Alimentos y Drogas aprobó el acetato de glatirámero como fármaco biosimilar, Glatopa, y se administra en dosis de 20 miligramos cada día. Aunque no se realizaron estudios clínicos con el acetato de glatirámero biosimilar, se presume que la eficacia y seguridad son semejantes al producto de marca. Fingolimod, eficacia moderada. Es un inhibidor de S1P que impide la salida de linfocitos desde los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos y el vaso. Su mecanismo de acción probablemente depende en parte del atrapamiento de los linfocitos en la periferia e inhibe su tránsito al sistema nervioso central. El fingolimod reduce la tasa de ataques y mejora significativamente todos los índices de intensidad de la enfermedad en el caso de la esclerosis múltiple. Es un fármaco bien tolerado y su posología oral lo hace cómodo para los pacientes. En un ensayo clínico comparativo directo aleatorizado de fase 3, el fingolimod mostró clara superioridad respecto a una dosis baja, semanal, de interferón beta 1A. El fingolimod se administra en dosis de 0,5 miligramos por día, vía oral. El tratamiento con fingolimod es bien tolerado en términos generales. Anomalías leves en los exámenes de laboratorio sistemáticos, por ejemplo, alteraciones en las pruebas de función hepática o linfopenia, son más comunes que en los testigos y en ocasiones son motivo para interrumpir el fármaco. Puede ocurrir bloqueo cardíaco de primero o segundo grados cuando se inicia el tratamiento con fingolimod. Se recomienda un periodo de observación de 6 horas, incluyendo vigilancia con electrocardiograma, para todos los pacientes que reciben la primera dosis. Otros efectos secundarios incluyen edema macular y, rara vez, infección diseminada por el virus de varicela zoster. Antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, está indicado un examen oftalmológico y vacunación contra virus de varicela zoster para individuos seronegativos. Fingolimod también puede prolongar el intervalo QT, con la posibilidad de interacciones farmacológicas con otros compuestos que también prolongan dicho intervalo. Dimetilfumarato, eficacia moderada.
El dimetilfumarato es una pequeña molécula, metabolito del ciclo de Krebs, con efectos antiinflamatorios en la psoriasis. Aunque no se comprende por completo su mecanismo de acción preciso, parece tener efectos antiinflamatorios a través de la modulación de la expresión de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. También inhibe la ubiquitinación y degradación del factor nuclear T2 relacionado con el factor 2, NRF2, un factor de transcripción que se une a los elementos de respuesta antioxidante ubicados en el ácido desoxirribonucleico, y, por lo tanto, induce la transcripción de varias proteínas antioxidantes. El dimetilfumarato reduce la tasa de ataques y mejora de manera significativa todas las mediciones de gravedad de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, el esquema de administración oral cada 12 horas lo hace menos cómodo en comparación con tratamientos de una vez al día, un factor que podría ser motivo de preocupación, dada la observación, en estudios clínicos con grupos pequeños, de que su administración cada 24 horas carecía de eficacia. Un estudio clínico comparativo directo proporcionó pruebas de que el dimetilfumarato era superior al acetato de glatirámero en algunas mediciones de resultados clínicos. El dimetilfumarato se administra en dosis de 240 miligramos cada 12 horas. Con el inicio del tratamiento pueden presentarse efectos secundarios gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, rubor facial, diarrea, que son comunes al inicio del tratamiento, pero por lo general ceden con la administración continua. Otros efectos secundarios incluyen una disminución leve en los recuentos de neutrófilos y linfocitos, y elevaciones leves en las enzimas hepáticas. No obstante, en términos generales, el tratamiento con dimetilfumarato es bien tolerado después de un periodo inicial de ajuste. Después de la liberación de dimetilfumarato, se reportaron 4 casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes que recibían otros productos que contenían dimetilfumarato. La mayoría de estos pacientes tenía linfopenia y se recomienda la vigilancia para detectarla cada 6 meses. En los pacientes con linfopenia persistente, menos de 500 linfocitos por mililitros, se recomienda considerar tratamientos alternativos debido al riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Hay informes de lesión hepática de relevancia clínica con el tratamiento de dimetilfumarato. Deben obtenerse pruebas de función hepática antes del tratamiento y cuando haya indicación clínica. Las elevaciones en los resultados se resuelven después de suspender el tratamiento. Natalizumab, muy eficaz. Es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la subunidad alfa-4 de la integrina alfa-4 beta-1, una molécula de adherencia celular que se expresa en la superficie de los linfocitos. Impide que estos últimos se unan a las células endoteliales, con lo cual evita que dichas células traspasen la barrera hematoencefálica y entren en el sistema nervioso central. El natalizumab es altamente efectivo para reducir la tasa de ataque y mejora de manera significativa todos los índices de intensidad de la enfermedad en la esclerosis múltiple, clínica y resonancia. Aún más, es bien tolerado, y el plan posológico de administración intravenosa cada mes puede hacerlo muy cómodo para los pacientes. El natalizumab se administra en dosis de 300 miligramos por infusión intravenosa una vez al mes. Por lo general, es bien tolerado. Un pequeño porcentaje de pacientes, menos del 10%, experimenta reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia, y casi el 6% desarrolla anticuerpos neutralizantes contra la molécula, de ellos, solo el 50% persiste. La mayor preocupación con el tratamiento a largo plazo es el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, una enfermedad que pone en riesgo la vida por infección con el virus de John Cunningham, que se ha presentado en casi el 0,4% de los pacientes tratados con natalizumab. La incidencia de leucoencefalopatía multifocal progresiva es muy baja en el primer año de tratamiento, pero después se incrementa hacia el segundo año hasta alcanzar cifras de casi 2 casos por 1000 pacientes por año. No obstante, la medición de anticuerpos contra el virus de John Cunningham en el suero puede utilizarse para estratificar este riesgo. Así, en pacientes que no tienen esos anticuerpos, el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva es mínimo o inexistente, en tanto permanezcan sin anticuerpos contra John Cunningham.
Por el contrario, en pacientes que tienen estos anticuerpos, en especial en aquellos que los presentan en concentraciones muy elevadas, el riesgo puede ser de hasta 1,1% o mayor. Hasta el 2% de los pacientes con esclerosis múltiple seronegativos en tratamiento con natalizumab presentará seroconversión cada año. Por tanto, se recomienda la valoración del estado de anticuerpos contra John Cunningham cada 6 meses en todos los individuos que reciben tratamiento con este fármaco. En pacientes positivos para anticuerpos, debe considerarse con seriedad un cambio a otro tratamiento modificador de la enfermedad. El riesgo también es elevado en pacientes que con anterioridad han recibido tratamiento inmunosupresor. Actualmente, se recomienda el natalizumab solo para pacientes negativos para anticuerpos contra John Cunningham, a menos que hayan presentado falla terapéutica, tratamientos alternativos o si presentan una enfermedad particularmente agresiva. Ocrelizumab, muy eficaz. El ocrelizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la molécula CD20 presente en la superficie de los linfocitos B maduros. CD20 no se expresa en los precursores tempranos de los linfocitos B ni en las células plasmáticas productoras de anticuerpos, por lo que agota de manera selectiva los linfocitos B maduros, al tiempo que conserva la inmunidad humoral preexistente y la capacidad para reconstituir los linfocitos B a partir de células madre linfoideas. El ocrelizumab agota con rapidez los linfocitos B circulantes por toxicidad celular dependiente de anticuerpos y citotoxicidad dependiente del complemento. Los efectos beneficiosos del agotamiento de linfocitos B en la esclerosis múltiple no se comprenden del todo, pero es probable que impliquen la interrupción en el tránsito de estas células de la periferia al sistema nervioso central y la reducción en la presentación de antígenos o la modulación de la secreción de citocinas por parte de los linfocitos B. El ocrelizumab actúa en la misma molécula que el rituximab, un anticuerpo monoclonal indicado para el linfoma no Hodgkin y la artritis reumatoide, y que el ofatumumab, indicado para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. En 2 ensayos clínicos de fase 3, el ocrelizumab mostró un alto grado de eficacia contra la esclerosis múltiple recidivante/remitente, redujo las tasas de recaída anuales en un 47%, disminuyó en un 95% las lesiones nuevas en la resonancia y mejoró otras mediciones de actividad inflamatoria y degenerativa de la enfermedad, en comparación con el interferón beta-1A, Reviv, 3 veces por semana. El ocrelizumab, 600 miligramos, se administra por infusión intravenosa cada 24 semanas, en 2 infusiones de 300 miligramos espaciadas 2 semanas para la primera dosis, y después como una sola infusión de 600 miligramos en las dosis posteriores. Se administran 100 miligramos de metilprednisolona antes de cada infusión y se recomienda la profilaxis opcional con analgésicos/antipiréticos y antihistamínicos, junto con el ajuste del ritmo de infusión para controlar las reacciones relacionadas con la misma. Por lo general, el ocrelizumab se tolera bien. Hay reacciones relacionadas con la infusión solo en una minoría de pacientes, por lo general con la primera infusión y casi siempre de intensidad leve. El rituximab se relaciona con un riesgo muy pequeño de leucoencefalopatía multifocal progresiva, calculado en menos de 1 en 2000 por año, por lo que es posible que el ocrelizumab también conlleve un riesgo distinto de 0. Además, puede implicar cierto riesgo de aumento de neoplasias malignas, incluido el cáncer de mama, aunque el rituximab no se asocia con un mayor riesgo de tumores malignos. Se requiere un estudio adicional de ocrelizumab en situaciones posteriores a la comercialización para determinar si en realidad se relaciona con un aumento fraccional en el riesgo de neoplasias malignas. Fármacos menos frecuentes usados para esclerosis múltiple recidivante/remitente. Teriflunomida, eficacia modesta. La teriflunomida inhibe la enzima mitocondrial dihidroorotato deshidrogenasa, que es una parte fundamental de la vía de la síntesis de novo de pirimidinas, a partir del carbamoilfosfato y el aspartato. Es el metabolito activo de la leflunomida, aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas para el tratamiento de la artritis reumatoide, y ejerce sus efectos antiinflamatorios al restringir la proliferación de los linfocitos T y B de rápida proliferación.
Esta enzima no participa en la vía de salvamento, por medio de la cual las reservas de pirimidinas son recicladas para la síntesis de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico en las células en reposo y en proliferación homeostática. En consecuencia, la teriflunomida se considera citostática más que citotóxica. Reduce la tasa de ataques y mejora de manera significativa todas las mediciones de gravedad de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple. Es bien tolerada y su esquema de dosificación oral diaria la hace muy conveniente para los pacientes. Un estudio clínico comparativo directo sugirió equivalencia, pero no superioridad, entre las dosis de teriflunomida y las dosis altas de interferón beta, 1 a 3 veces por semana. La teriflunomida, ya sea en dosis de 7 o 14 miligramos, se administra cada 24 horas por vía oral. En estudios clínicos clave, los síntomas gastrointestinales, náusea, diarrea, y el adelgazamiento del cabello fueron más comunes que en el grupo control, pero en términos generales, el tratamiento con teriflunomida fue bien tolerado. Rara vez causa necrólisis tóxica epidérmica o síndrome de Stevens-Johnson. Una limitación importante, especialmente en mujeres en edad fértil, son sus posibles efectos teratógenos, categoría X durante el embarazo. La teriflunomida puede permanecer en el torrente sanguíneo por 2 años, y se recomienda que los hombres y mujeres expuestos que deseen tener hijos reciban colestiramina o carbón activado para eliminar los restos del fármaco. Alemtuzumab, muy eficaz. Es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el antígeno CD52, que se expresa en monocitos y linfocitos. Causa agotamiento de linfocitos T y B, y cambia la composición de los subgrupos de linfocitos. Ambos cambios, en particular el impacto sobre los subgrupos de linfocitos, son de larga duración. En 2 ensayos clínicos fase 3, que usaron dosis altas de interferón beta, 1 a 3 veces a la semana como comparador activo, el alemtuzumab redujo significativamente la tasa de ataques y mejoró de manera significativa las mediciones de gravedad de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple, aunque su efecto en la discapacidad clínica solo se notó en uno de los 2 estudios. Las agencias de fármacos europea y canadiense fueron las primeras en aprobarlo para su uso en esclerosis múltiple recidivante/remitente. La Administración de Alimentos y Drogas también lo aprobó después de una apelación por un rechazo inicial. Las razones de este rechazo inicial se basaron en la percepción de una falta de efecto convincente sobre la discapacidad y preocupaciones sobre posibles efectos tóxicos. Los efectos tóxicos que preocupaban incluían la aparición, durante el estudio clínico o después, de 1. Enfermedades autoinmunes que incluyen tiroiditis, enfermedad de Graves, trombocitopenia, anemia hemolítica, pancitopenia, enfermedad de anticuerpos contra la membrana basal glomerular y glomerulonefritis membranosa. 2. Neoplasias que incluyen cáncer tiroideo, melanoma, cáncer de mama y cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, y trastornos linfoproliferativos, incluido linfoma. 3. Infecciones graves, y 4. Reacciones a la infusión. Debido a su perfil de toxicidad, la Administración de Alimentos y Drogas indicó el alemtuzumab solo en pacientes en los que se intentaron y fallaron al menos otros 2 terapias modificadoras de la enfermedad. Clorhidrato de mitoxantrona, muy eficaz. La mitoxantrona, una antracenodiona, ejerce su acción antineoplásica de varias maneras. 1. Al intercalarse en el ácido desoxirribonucleico y producir roturas bicatenarias y enlaces cruzados intercatenarios. 2. Al interferir en la síntesis de ácido ribonucleico, y 3. Al inhibir la topoisomerasa 2, que participa en la reparación del ácido desoxirribonucleico. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas aprobó su uso con base en un solo ensayo clínico, relativamente pequeño, de fase 3 en seres humanos realizado en Europa y otro estudio de fase 2 aún más pequeño. La mitoxantrona está indicada más ampliamente en pacientes en fase de empeoramiento, definidos como sujetos cuyo estado neurológico permanece significativamente anormal en la fase intercrítica. A pesar de tales indicaciones amplias, los datos que refuerzan su eficacia son más débiles que en el caso de otros tratamientos aprobados.
La mitoxantrona puede ser cardiotóxica, por ejemplo, causar miocardiopatía, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca congestiva irreversible. Como resultado, no se recomienda alcanzar la dosis acumulativa mayor de 140 mg por metro cuadrado. En las dosis aprobadas, 12 mg por metro cuadrado cada 3 meses, la duración máxima del tratamiento puede ser de solo 2 a 3 años. Asimismo, más del 40% de las mujeres presentarán amenorrea, que puede ser permanente. Por último, existe el riesgo de leucemia aguda, calculado en al menos 1,4% a lo largo de la vida. Debido a estos riesgos y a la disponibilidad de tratamientos alternativos, ahora la mitoxantrona rara vez se usa para esclerosis múltiple. Daclizumab, un anticuerpo monoclonal contra CD25, la subunidad alfa del receptor para interleucina 2, se retiró del mercado en 2018 por reportes de inflamación cerebral. Antes se había aprobado para pacientes que no respondieron al menos a otros 2 tratamientos. Inicio y cambio del tratamiento. Anteriormente, la mayoría de los pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple recibía fármacos inyectables, interferón beta o acetato de glatirámero, como tratamiento de primera línea. Sin embargo, con la introducción de fármacos orales eficaces y probablemente seguros, incluidos dimetilfumarato, fingolimod y teriflunomida, se ha iniciado el cambio. Además, el tratamiento intravenoso mensual con natalizumab, que es muy eficaz, bien tolerado y aparentemente seguro en pacientes negativos para anticuerpos contra virus Hong-Kong-Ingan, proporciona una opción atractiva en muchos casos. El ocrelizumab también puede usarse como agente de primera línea. La combinación de su alta eficacia, las infusiones administradas con baja frecuencia y el perfil de seguridad favorable hacen que su uso sea una opción atractiva. Excepto por los compuestos inyectables de primera generación, mitoxantrona y natalizumab, no se dispone de datos de seguridad a largo plazo, mayor de 10 años, para los nuevos tratamientos y en muchos casos no hay datos comparativos. También se desconoce en gran medida la utilidad del tratamiento combinado, aunque estudios clínicos recientes demostraron que no existían beneficios adicionales por la combinación de acetato de glatirámero con dosis bajas semanales de interferón beta, 1A. A pesar de la falta de conocimiento sobre estos aspectos, los médicos deben tomar decisiones basadas en las mejores evidencias disponibles, junto con consideraciones prácticas. Un método razonable estratifica la toma de decisiones inicial con base en 2 niveles de agresividad de la enfermedad, figura 436, 4. Evolución inicial de la enfermedad leve. En caso de inicio reciente, un examen normal o alteración mínima, escala expandida del estado de discapacidad menor o igual de 2,5, o enfermedad de baja actividad, es razonable la administración de un fármaco inyectable, interferón beta o acetato de glatirámero, o uno oral, dimetilfumarato, fingolimod o teriflunomida. Aunque se carece de estudios comparativos, parece que el natalizumab es más eficaz que los otros fármacos y, por tanto, este tratamiento puede considerarse incluso en pacientes con afección mínima y con anticuerpos negativos contra virus Hong-Kong-Ingan. El ocrelizumab es más efectivo que el interferón beta, 1 a 3 veces por semana y parece seguro, aunque no hay datos a largo plazo. Por tanto, este tratamiento también puede considerarse en pacientes con esclerosis múltiple de inicio reciente, al margen de su estado serológico para virus Hong-Kong-Ingan. Los fármacos inyectables, interferón beta, acetato de glatirámero, tienen un historial notable de seguridad, pero existe un factor elevado de incomodidad debido a la necesidad de inyecciones frecuentes, así como por algunos efectos molestos que contribuyen a la falta de apego terapéutico. Algunos de los fármacos orales, dimetilfumarato y fingolimod, probablemente sean más eficaces que los inyectables, pero se desconocen la mayoría de los factores de riesgo a largo plazo. El dimetilfumarato produce síntomas gastrointestinales molestos en muchos pacientes, al menos al inicio, que pueden mitigarse al comenzar con una dosis de 25% y avanzar gradualmente hacia la dosis plena, y el fingolimod puede causar bradicardia u otros trastornos cardíacos de importancia clínica incierta.
La teriflunomida puede ser menos efectiva que los otros fármacos orales y existen preocupaciones acerca de sus posibles riesgos a largo plazo para el embarazo, además de su relación con la necrólisis tóxica epidérmica y el síndrome de Stevens-Johnson. No obstante, es probable que se conozca su seguridad a largo plazo porque la teriflunomida es el metabolito activo de la leflunomida, un fármaco aprobado desde hace tiempo por la Administración de Alimentos y Drogas para el tratamiento de la artritis reumatoide. Evolución inicial de la enfermedad moderada a grave. En la enfermedad muy activa o con afectación moderada, escala expandida del estado de discapacidad mayor de 2,5, se recomienda un fármaco oral de gran eficacia, dimetilfumarato o fingolimod, o, si el paciente es seronegativo para anticuerpos contra virus Huntington, tratamiento intravenoso con natalizumab. Sin importar qué fármaco se elija en primer lugar, el tratamiento probablemente deba cambiarse en pacientes que continúan con recaídas, alteración neurológica progresiva o datos de actividad continua o subclínica demostrada con resonancia, figura 436, 4. El impacto a largo plazo de estos tratamientos sobre la evolución de la enfermedad continúa bajo controversia, aunque varios estudios recientes han demostrado que dichos fármacos mejoran los resultados a largo plazo de esclerosis múltiple, lo que incluye una prolongación del tiempo para alcanzar ciertos resultados de incapacidad, por ejemplo, esclerosis múltiple progresiva secundaria y la necesidad de asistencia para caminar, y la reducción de la mortalidad relacionada con esclerosis múltiple. Estos beneficios parecen ser más destacados cuando el tratamiento se inicia en etapas tempranas de esclerosis múltiple recidivante/remitente. Por desgracia, los síntomas progresivos ya establecidos no responden bien al tratamiento con estos modificadores de la enfermedad. Como es probable que los síntomas resulten de la acumulación de pérdida axónica y neuronal, muchos expertos consideran que el tratamiento muy temprano con fármacos modificadores de la enfermedad es apropiado en la mayoría de los casos de esclerosis múltiple. Podría ser razonable retrasar el inicio del tratamiento en pacientes con 1. Exploración neurológica normal. 2. Ataque único o baja frecuencia de ataques, y 3. Baja carga de la enfermedad valorada por resonancia. Los pacientes no tratados deben monitorizarse con resonancia periódica de encéfalo. Debe reevaluarse la necesidad de tratamiento si los estudios muestran progresión de la enfermedad subclínica. Por último, debe corregirse la deficiencia de vitamina D en todos los pacientes con esclerosis múltiple, algo que generalmente requiere la suplementación con 4.000 a 5.000 unidades internacionales diarias de vitamina D. Varios estudios clínicos han mostrado que la suplementación con vitamina D en pacientes con esclerosis múltiple recidivante reduce las mediciones de actividad de la enfermedad en la resonancia y también puede disminuir la frecuencia de las recidivas en pacientes con tratamiento activo, ya sea con interferón o acetato de glatirámero. Tratamientos modificadores de la enfermedad contra esclerosis múltiple progresiva. Esclerosis múltiple progresiva secundaria. Es probable que las dosis altas de interferón beta ejerzan un efecto beneficioso en individuos con esclerosis múltiple progresiva secundaria que aún sufren recurrencias agudas. Quizá el interferón beta sea ineficaz en personas con esclerosis múltiple progresiva secundaria que no presentan ataques agudos. El resto de agentes aún está sin ser estudiado en estos pacientes. La mitoxantrona ha sido aprobada para individuos con esclerosis múltiple progresiva, pero esta no es la población estudiada en el ensayo clínico pivotal. Por ello, es imposible hacer alguna recomendación basada en pruebas respecto a su empleo en esta situación. Esclerosis múltiple progresiva primaria. En un solo estudio fase 3 se demostró que el ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra los linfocitos BCD20, reduce en un 24% la progresión de la discapacidad clínica en la esclerosis múltiple progresiva primaria y también mejora otros marcadores clínicos y de resonancia de la actividad inflamatoria y degenerativa de la enfermedad, en comparación con el placebo. El ocrelizumab representa el primer fármaco en modificar de manera convincente la evolución de la esclerosis múltiple progresiva primaria. La posología del ocrelizumab para esclerosis múltiple progresiva primaria es idéntica a la usada en esclerosis múltiple recidivante/remitente.
Otras opciones terapéuticas no autorizadas en la etiqueta para esclerosis múltiple recidivante / remitente y esclerosis múltiple progresiva secundaria. Se ha utilizado la azatioprina, 2 a 3 mg por kilo al día, predominantemente en esclerosis múltiple progresiva secundaria. Los metaanálisis de investigaciones publicadas sugieren que apenas es eficaz para disminuir los índices de recurrencia, aunque no se ha demostrado su beneficio para frenar la evolución de la discapacidad. En un estudio se demostró que el metotrexato, 7,5 a 20 mg por semana, enlentece el avance de la disfunción de las extremidades superiores en la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Debido a la posibilidad de hepatopatía irreversible, algunos expertos recomiendan realizar una biopsia hepática a ciegas después de 2 años de tratamiento. La ciclofosfamida, 700 mg por metro cuadrado cada 60 días, puede ser útil en individuos resistentes a tratamientos que 1. Tienen buena salud. 2. Son ambulatorios, y 3. Tienen menos de 40 años de edad. Debido a que la ciclofosfamida se puede usar por periodos mayores de 3 años, suele preferirse sobre la mitoxantrona. El concentrado de inmunoglobulina intravenosa aplicado en pulsos mensuales, hasta 1 gramo por kilo, por un máximo de 2 años, al parecer reduce los índices de exacerbación anuales. Sin embargo, su empleo es limitado debido a su alto costo, las dudas acerca de la dosis óptima e incertidumbre en el pronóstico a largo plazo de la discapacidad. En un estudio en el que la metilprednisolona se administró en pulsos intravenosos de dosis altas mensuales, se redujo el avance de la discapacidad. El trasplante de células madre hematopoyéticas parece muy efectivo para reducir la incidencia de recaídas y puede mejorar la discapacidad en la esclerosis múltiple recidivante. Sin embargo, este procedimiento conlleva un riesgo de mortalidad significativo. Se necesitan estudios aleatorizados con comparadores apropiados para situar este procedimiento en relación con las intervenciones farmacológicas disponibles. Otras afirmaciones sobre el tratamiento. Muchos tratamientos propuestos contra la esclerosis múltiple nunca han sido sometidos a escrutinio científico. Entre ellos se encuentran las dietas, como la dieta de Swank, la dieta Paleo, la dieta Wahls, megadosis de vitaminas, ortato de calcio, veneno de abejas, calostro de vaca, oxígeno hiperbárico, procarina, una combinación de histamina y cafeína, quelación, acupuntura, acupresión, varios productos fitoterapéuticos chinos y la eliminación de amalgamas de mercurio en piezas dentales. Es importante que los pacientes no intenten tratamientos costosos, no probados o potencialmente peligrosos. Muchos de estos tratamientos carecen de una base biológica plausible. Por ejemplo, nunca se ha descrito un caso confiable de intoxicación por mercurio que se asemeje a la esclerosis múltiple típica, lo que pone en duda la idea de que la eliminación de amalgamas dentales de mercurio sería beneficiosa. En la esclerosis múltiple se ha sugerido la posible participación del virus del herpes humano 6, del virus de Epstein-Barr, de clamidias, o de ambos, pero estas hipótesis no han sido confirmadas, y no se ha probado el uso de antivirales ni antibióticos para este propósito. Recientemente se ha planteado la posibilidad de que la insuficiencia venosa crónica cerebroespinal sea una causa de la esclerosis múltiple, y se ha recomendado la intervención vasculoquirúrgica. Sin embargo, muchos estudios independientes posteriores no han podido corroborar las afirmaciones iniciales, y se debe advertir a los pacientes que eviten procedimientos diagnósticos y cirugías potencialmente peligrosos para este trastorno. Tratamiento sintomático. Es importante que todos los pacientes mantengan un estilo de vida saludable, que incluya una actitud optimista, una dieta equilibrada y ejercicio regular según lo toleren. La natación es especialmente beneficiosa por el efecto refrescante del agua fría. Es razonable corregir la deficiencia de vitamina D con suplementos orales. La ataxia y el temblor suelen ser difíciles de tratar. En algunos casos, pueden ser útiles medicamentos como clonazepam, 1,5 a 20 mg por día, primidona, 50 a 250 mg por día, propranolol, 40 a 200 mg por día, u ondansetron, 8 a 16 mg por día. Las muñequeras a veces pueden reducir el temblor en manos o brazos. La talamotomía o la estimulación cerebral profunda se han probado, pero los resultados han sido ambiguos.
La espasticidad y los espasmos pueden mejorar con fisioterapia, ejercicio regular y estiramientos. Es crucial evitar los factores desencadenantes, como infecciones, retención fecal o úlceras de decúbito. Algunos medicamentos que pueden ser eficaces incluyen baclofeno, 20 a 120 mg por día, diazepam, 2 a 40 mg por día, tizanidina, 8 a 32 mg por día, dantroleno, 25 a 400 mg por día, y clorhidrato de ciclobenzaprina, 10 a 60 mg por día. En casos de espasticidad severa, la bomba de baclofeno, que administra el fármaco directamente en el líquido cefalorraquídeo, puede proporcionar un alivio significativo. La debilidad a veces mejora con antagonistas de los canales de calcio como la 4-aminopiridina, 20 mg por día, y la 3,4-diaminopiridina, 40-80 mg por día, especialmente cuando la debilidad de las extremidades pélvicas afecta la capacidad de caminar. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas ha aprobado el uso de 4-aminopiridina, en dosis de 10 mg cada 12 horas, que se comercializa como dalfampridina o, de forma más económica, en farmacias de genéricos. La principal preocupación con el uso de estos fármacos es la posibilidad de inducir convulsiones a altas dosis. El dolor se trata con anticonvulsivos, carbamazepina, 100 a 1000 mg por día. Difenilidantoína, 300 a 600 mg por día. Gabapentina, 300 a 3600 mg por día, o pregabalina, 50 a 300 mg por día. Antidepresivos, amitriptilina, 25 a 150 mg por día. Nortriptilina, 25 a 150 mg por día. Desipramina, 100 a 300 mg por día, o venlafaxina, 75 a 225 mg por día, o antiarrítmicos, mexiletina, 300 a 900 mg por día. Si los medicamentos no son eficaces, es recomendable referir al paciente a un programa integral de tratamiento del dolor. El tratamiento de la disfunción vesical se orienta mejor según los resultados de pruebas urodinámicas. La restricción de líquidos durante la noche o la micción frecuente suelen ser útiles en la hiperreflexia del detrusor. Si estos métodos no son eficaces, podrían ser útiles el bromuro de propantelina, 10 a 15 mg por día, oxibutinina, 5 a 15 mg por día, sulfato de iosiamina, 0,5 a 0,75 mg por día, tartrato de tolterodina, 2 a 4 mg por día, o solifenacina, 5 a 10 mg por día. La administración simultánea de pseudoefedrina, 30 a 60 mg, también puede ser beneficiosa. La disinergia del detrusor barra esfínter puede mejorar con fenoxibenzamina, 10 a 20 mg por día, o clorhidrato de terazocina, 1 a 20 mg por día. La pérdida de la contracción refleja de la pared vesical puede mejorar con betanecol, 30 a 150 mg por día. Sin embargo, en ambas patologías, a menudo es necesario el uso de una sonda vesical. Las infecciones urinarias deben ser tratadas inmediatamente. Los individuos con grandes volúmenes residuales de orina posmiccional, mayor de 200 ml, son más propensos a estas infecciones. La acidificación de la orina, con jugo de arándano o vitamina C, es una medida preventiva que inhibe la proliferación de algunas bacterias. A veces es necesario administrar antibióticos con fines profilácticos, aunque esto puede dar lugar a colonización por microorganismos resistentes. El uso intermitente de una sonda vesical puede ser útil para evitar infecciones recurrentes y reducir la incontinencia por sobreflujo. El tratamiento del estreñimiento consiste en dietas ricas en fibra vegetal y abundante ingesta de líquidos. Los laxantes naturales o de otro tipo pueden ser útiles. La incontinencia fecal puede mejorar con la reducción de la cantidad de fibra vegetal en la dieta. La depresión debe ser tratada y los medicamentos útiles para este fin son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, 20 a 80 mg por día, o sertralina, 50 a 200 mg por día. Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, 25 a 150 mg por día.
nortriptilina, 25 a 150 mg por día, o desipramina, 100 a 300 mg por día, y antidepresivos no tricíclicos, venlafaxina, 75 a 225 mg por día. La fatiga mejora con dispositivos de apoyo, asistencia en el hogar o tratamiento adecuado de la espasticidad. Los individuos con nicturia frecuente pueden beneficiarse del uso de anticolinérgicos antes de acostarse. La fatiga excesiva durante el día en la esclerosis múltiple puede mejorar con amantadina, 200 mg por día, metilfenidato, 5 a 25 mg por día, modafinilo, 100 a 400 mg por día, o armodafinilo, 150 a 250 mg por día. Los problemas cognitivos pueden tener una respuesta marginal a la lisdexanfetamina, 40 mg por día. Los síntomas paroxísticos mejoran notablemente con dosis pequeñas de anticonvulsivos, acetazolamida, 200 a 600 mg por día. Carbamazepina, 50 a 400 mg por día. Difenilidantoína, 50 a 300 mg por día, o gabapentina, 600 a 1800 mg por día. La termosensibilidad a veces mejora si se evita el calor o se usan sistemas de aire acondicionado o dispositivos de enfriamiento. La disfunción sexual puede aliviarse con el uso de lubricantes para facilitar la estimulación genital y la excitación erótica. También es útil tratar el dolor, la espasticidad, la fatiga y la disfunción vesical y rectal. El sildenafil, 50 a 100 mg, tadalafil, 5 a 20 mg, o vardenafil, 5 a 20 mg, 1 o 2 horas antes del coito, es el tratamiento habitual para la disfunción eréctil. Tratamientos experimentales prometedores. Se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos. Estos incluyen 1. Antagonistas selectivos del receptor de S1P para secuestrar linfocitos en los órganos linfoides secundarios. 2. Dosis altas de biotina para mejorar la discapacidad en las formas progresivas de esclerosis múltiple. 3. Moléculas para favorecer la remielinización. Y 4. Trasplante de médula ósea. Variantes clínicas de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple aguda, variante de Marburgo, es un proceso de desmielinización fulminante que en algunos casos progresa de manera inexorable hacia la muerte en 1 o 2 años. Por lo general, no hay remisiones. Cuando la esclerosis múltiple aguda se manifiesta como una lesión solitaria, a menudo de tipo cavitaria, a menudo se sospecha un tumor cerebral, figura 436, 5. En tales casos, suele ser necesaria una biopsia cerebral para establecer el diagnóstico. La variante de Marburgo no parece presentarse después de infecciones o vacunación, y no está claro si este síndrome representa una forma extrema de esclerosis múltiple u otra enfermedad. La esclerosis concéntrica de Valo es otro síndrome desmielinizante fulminante caracterizado por lesiones concéntricas en el cerebro o la médula espinal, con esferas alternantes de desmielinización y remielinización, figura 436, 5. Para estos estados desmielinizantes fulminantes no existen estudios controlados sobre el tratamiento. Se han intentado dosis altas de glucocorticoides, plasmaféresis y ciclofosfamida, con beneficios inciertos. Encefalomielitis diseminada aguda. La encefalomielitis diseminada aguda tiene una evolución monofásica y a menudo se asocia con un antecedente de infección, encefalomielitis posinfecciosa. Casi el 5% de los casos de encefalomielitis diseminada aguda aparecen después de la vacunación, encefalomielitis posvacunal. La encefalomielitis diseminada aguda es mucho menos común en niños que en adultos, y muchos casos en adultos que inicialmente parecen ser encefalomielitis diseminada aguda más tarde presentan recaídas, calificándose como esclerosis múltiple u otro trastorno inflamatorio crónico, como vasculitis, sarcoidosis o linfoma. El signo definitorio de la encefalomielitis diseminada aguda es la presencia de pequeños focos muy diseminados de inflamación perivenular y desmielinización, que pueden afectar estructuras de sustancia blanca y sustancia gris, en contraste con las lesiones confluentes más grandes de la sustancia blanca típicas de la esclerosis múltiple. En la variante más explosiva de la encefalomielitis diseminada aguda, la leucoencefalitis hemorrágica aguda, las lesiones son vasculíticas y hemorrágicas, y la evolución clínica es devastadora.
La forma posinfecciosa muy a menudo se vincula con los exantemas virales de la niñez. El antecedente más común es la infección por el virus del sarampión, 1 en 1000 casos. A nivel mundial, la encefalomielitis por sarampión aún es frecuente, aunque el empleo de la vacuna con el virus vivo ha reducido de manera impresionante su incidencia en países desarrollados. Rara vez surge un cuadro similar a la encefalomielitis diseminada aguda después de aplicar la vacuna con virus del sarampión vivo, 1 o 2 casos en 1.000.000 de vacunaciones. Actualmente, la encefalomielitis diseminada aguda se vincula más a menudo con infecciones por varicela, 1 de cada 4.000 a 10.000 casos. Puede ocurrir después de la infección por los virus de la rubéola, paperas, gripe, parainfluenza, Epstein-Barr, virus del herpes humano 6, virus de inmunodeficiencia humana, dengue, zika, otros virus y también por Mycoplasma pneumoniae. Algunas personas tienen una infección inespecífica de las vías respiratorias altas o ninguna enfermedad conocida previa. Además del sarampión, la encefalomielitis posvacunal puede aparecer después de la vacuna contra la varicela, 5 casos por millón, la antirrábica o la de la encefalitis japonesa. Las vacunas modernas que no requieren cultivos de virus en tejido del sistema nervioso han disminuido el riesgo de encefalomielitis diseminada aguda. Todas las formas de encefalomielitis diseminada aguda probablemente sean consecuencia de respuestas inmunitarias cruzadas a microorganismos infecciosos o a vacunas que posteriormente desencadenan una respuesta inflamatoria con desmielinización. Se han detectado autoanticuerpos contra proteína básica de mielina y contra otros antígenos de la mielina en el líquido cefalorraquídeo de muchos pacientes con encefalomielitis diseminada aguda. No han tenido éxito los intentos de demostrar la invasión viral directa del sistema nervioso central. Manifestaciones clínicas. En los casos graves, el comienzo es repentino y la evolución rápida, horas o días. En la encefalomielitis diseminada aguda posinfecciosa, el síndrome neurológico suele comenzar en una fase tardía de la evolución de un cuadro viral, a medida que desaparece el exantema. La fiebre reaparece y pueden presentarse cefalea, meningismo y letargia, que culminan en coma. Las convulsiones son frecuentes. Siempre aparecen signos de enfermedad neurológica diseminada, como hemiparesía o tetraparesía, respuestas plantares extensoras, Babinski, hiporreflexia o hiperreflexia tendinosa, pérdida de la sensibilidad y afectación del tronco encefálico. En la encefalomielitis diseminada aguda por varicela, en general se observa afectación del cerebelo. Hay un leve aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo 0,5 a 1,5 gramos por litro, 50 a 150 miligramos por 100 mililitros. En el 80% de los pacientes se identifica pleocitosis linfocítica, generalmente superior a 200 linfocitos por microlitro. Algunos pacientes presentan cifras mayores o un cuadro mixto de polimorfonucleares y linfocitos en los primeros días de la enfermedad. Se han señalado bandas oligoclonales transitorias en el líquido cefalorraquídeo. En las imágenes de resonancia magnética, por lo general, se identifican cambios extensos en el encéfalo y la médula espinal, que consisten en zonas de hiperintensidad de sustancia blanca en T2 y secuencias FLAIR, con contraste por medio de gadolinio en las secuencias ponderadas en T1. Diagnóstico. El diagnóstico se confirma fácilmente si existe un antecedente de vacunación reciente o una enfermedad exantemática viral. En casos graves en que predomina la afectación cerebral, puede ser difícil descartar la encefalomielitis aguda causada por virus como el herpes simple u otros, incluido el virus de inmunodeficiencia humana, capítulo 132. Otras entidades a considerar son estados de hipercoagulabilidad que incluyen el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la vasculitis, la neurosarcoidosis o metástasis cancerosas. La presentación explosiva de la esclerosis múltiple puede imitar a la encefalomielitis diseminada aguda, y especialmente en adultos, tal vez sea imposible diferenciar estos trastornos al inicio. En la encefalomielitis diseminada aguda es frecuente que los síntomas y signos diseminados comiencen de manera simultánea, algo poco común en la esclerosis múltiple. De igual forma, el meningismo, somnolencia, coma o convulsiones sugieren encefalomielitis diseminada aguda y no esclerosis múltiple.
A diferencia del observado en la esclerosis múltiple, en la encefalomielitis diseminada aguda la afectación del nervio óptico suele ser bilateral y la mielopatía transversa completa. Los signos en la resonancia magnética que pueden reforzar el diagnóstico de encefalomielitis diseminada aguda comprenden anomalías extensas y relativamente simétricas de la sustancia blanca, ganglios basales o lesiones en la sustancia gris cortical, e intensificación por gadolinio de todas las zonas anormales. A diferencia de esto, las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo son más frecuentes en la esclerosis múltiple. En un estudio de enfermos adultos que inicialmente se consideraban como encefalomielitis diseminada aguda, el 30% presentó recurrencias adicionales en un seguimiento de 3 años y actualmente se les clasifica como pacientes con esclerosis múltiple. En otros pacientes clasificados inicialmente con encefalomielitis diseminada aguda, más tarde se confirma un trastorno del espectro de neuromielitis óptica, capítulo 437. También se ha informado sobre algunos pacientes con encefalomielitis diseminada aguda recurrente, en especial niños. Sin embargo, no es posible distinguir esta entidad de la esclerosis múltiple atípica. Debido a la superposición clínica al momento de la presentación entre encefalomielitis diseminada aguda y esclerosis múltiple, es crucial obtener imágenes de seguimiento después de la recuperación de encefalomielitis diseminada aguda para poder reconocer la actividad subclínica de la enfermedad debida a la esclerosis múltiple e iniciar el tratamiento para esta última. Tratamiento. Encefalomielitis diseminada aguda. El tratamiento inicial es con glucocorticoides en dosis elevadas. Dependiendo de la respuesta, podría ser necesario continuar el tratamiento por 4 a 8 semanas. Los pacientes que no mejoran pueden beneficiarse de un ciclo de plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. El pronóstico refleja la gravedad del cuadro agudo primario. En una serie reciente de casos de probable encefalomielitis diseminada aguda en adultos, se informaron tasas de mortalidad del 5 al 20%, y muchos sobrevivientes